Es un placer, como siempre, estar con ustedes una vez más. En este video hablaremos de algo muy importante. ¿Qué significa realmente dormir con tu expareja? Empecemos. Una cosa realmente es segura. Dormir con tu ex no tiene sentido. Pero, ¿qué significa exactamente? Algunas personas dan vuelta a la página poco después de terminar su relación y ya no están en contacto con su ex. Pero otras personas, como tú quizás, aún pasan tiempo con él o ella íntimamente. No te encuentras casualmente para tomar un café al final de la semana después del trabajo. Va mucho más allá y te estás conectando. Una relación íntima después de una ruptura puede tener múltiples significados. Será importante que entiendas tus objetivos antes de hacer cualquier cosa. Primero, ¿sigues durmiendo en la misma cama que él o ella? A ver, después de haber estado juntos durante mucho tiempo, han construido muchas cosas juntos, eso está claro, como quizás tener hijos, una casa, inversiones, etc. A pesar de la decisión de separarse, es posible que sigan viviendo juntos y durmiendo en habitaciones separadas. Quizás mudarte no sea una opción por razones económicas o familiares. Dormir en la misma cama que tu ex, una persona que te gusta y aún encuentras atractivas, puede dar lugar al deseo y la tentación. Si luchas varias noches seguidas, todo puede amplificarse y puedes ceder a la tentación. Una pequeña caricia puede ser suficiente para encender la pasión y besas a tu ex y duermen juntos a pesar del deseo de separarse. Otras veces he visto gente dormir en la misma cama y no poder tener intimidad con su ex. Si te encuentras en una situación en la que tu expareja se niega a que le toques o a tener intimidad contigo, no entres en pánico. Segundo, te acuestas con tu ex porque quieres que regrese contigo. Demasiadas personas, especialmente mujeres, usan el acostarse como una herramienta y como un imán. Una persona puede pensar que es una forma de restablecer la afinidad, de pasar un buen rato juntos y de olvidarse de los problemas que se venían teniendo. La intimidad con tu ex es una forma de compartir el placer y mostrarte bajo una luz diferente. Puedes mostrarle que ya no eres el hombre o la mujer con quien rompió. Ahora eres alguien que sabe pasarla bien, especialmente en los momentos más íntimos. Reavivar la llama no se basa en tus sentimientos, se basa en tus deseos carnales en esta situación. Dormir con tu expareja no siempre tiene una connotación estratégica y muy bien puedes intimar sin querer necesariamente volver a estar juntos, o al menos no por ahora. Es posible que no todos quieran recuperar a su ex, pero esto no significa que quieran estar solos y solteros. No siempre es fácil manejar la situación posterior a la ruptura en soledad. Para nadie es fácil. De hecho, la soledad a veces puede hacer que sea mucho más difícil para una persona recuperarse. Después de todo, dormir con tu ex es una forma de disipar el impacto de la ruptura y seguir pasándola bien, ¿no es cierto? Bueno, cuando me preguntan, ¿debería acostarme con mi ex? Yo respondo, sí, si ambos saben lo que están haciendo al respecto. En este tipo de situaciones, los riesgos son mínimos porque ya te estás reconstruyendo y eres consciente de lo que significa. Dicho esto, si esta es una forma de llamar la atención de tu ex porque quieres que regrese, lo que haces se vuelve un poco más peligroso. Tercero, dormir con tu ex no es la única forma. Volver a estar con tu ex significa restablecer los gestos y el estilo de vida de una pareja. Y esto significa que tener intimidad con tu expareja es muy importante para sentir que estás nuevamente en una relación amorosa, porque es el máximo símbolo del amor y el vínculo entre dos personas. Dormir con tu ex, volver a estar en sus brazos son algunas de las partes más profundas y satisfactorias de estar en una relación, y esto es probablemente exactamente lo que te gustaría recuperar. Es una excelente manera de reavivar tus sentimientos y sus sentimientos por ti y recordarle esos increíbles momentos que pasó a tu lado. Dormir con tu ex no es obligación y existen muchos métodos como la carta manuscrita y el silencio que puedes perfeccionar. También puedes organizar una cita y no hacerle 1.000.000 de preguntas en el momento en que se vuelvan a ver. Sin embargo, existe una situación en la que puede ser necesario acostarte con tu expareja. De verdad te lo digo, cuando tu ex está con alguien o está saliendo con alguien más o tiene otra pareja, puede ser una buena idea dormir con él o ella. ¿Por qué?
simplemente porque debes separar a tu ex de esa nueva persona, tanto emocional como estar compartiendo momentos íntimos. De esta forma siempre se quedará cerca de ti y admitirá que le cuesta olvidarte. En estas circunstancias la intimidad es tu aliada porque te ayudará a focalizar el deseo de tu ex por ti y se destacará por ti tanto física como emocionalmente. Entonces, se podrá hablar sobre una tensión sexual que comenzará a crecer entre ustedes. Cuarto, ¿debes dormir con tu ex después de un divorcio? Esta es otra pregunta que nos han hecho muchas veces. Entrenamos a personas que están al borde de la separación o incluso que ya están separadas, pero que no saben si deben dormir juntos. Por supuesto que no tengo ningún problema con que te acuestes con tu ex esposo o ex esposa, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. No dejes que la tentación se apodere de ti si sabes que al día siguiente estarás extremadamente triste y con emociones encontradas porque te das cuenta de que aún no han vuelto a estar juntos. El punto que quiero señalar es que debes evitar ponerte en una posición vulnerable a toda costa si todavía sientes amor por tu expareja. Quinto, debes seguir teniendo relaciones con tu ex si quieres seguir adelante, si quieres seguir con tu vida. Como ya te diste cuenta, el segundo escenario es cuando quieres seguir adelante, pero sigues teniendo intimidad con tu expareja. Incluso si no están peleando, quieres seguir adelante porque ya has llorado tu relación. Por lo tanto, tu objetivo es pasar a otra cosa. En estas circunstancias, tienes que dejar de dormir juntos o te costará superarlo. Vas a tener que tomar una decisión, placer o reconstruirte y olvidar. El hecho es que pasar varias noches con tu ex cada mes no te ayudará a conocer a otra persona, ni te ayudará a reconcentrarte y reconstruirte tú. Cuando realmente quieres pasar página y seguir adelante, debes tomar algunas decisiones radicales que no siempre son fáciles, pero son cruciales. Puede que te sorprenda cuando te diga esto o no si has estado prestando atención. Existe una excepción a la regla que establece que nunca debes acostarte con tu ex. Para algunas personas, el sexo con su ex no está en otra cosa que en contra de las reglas. Por supuesto, es para aquellos que tienen el control total de sus emociones. Incluso se recomienda dormir en este caso. Efectivamente, el placer sexual puede ser una excelente manera de revivir la pasión y concluir tus esfuerzos para finalmente volver a estar con tu ex, incluso cuando solo han pasado tiempo juntos bajo las sábanas desde la ruptura. La clave a evitar es convertirse en el amigo sexual de tu expareja. El verdadero objetivo es que la intimidad sea una forma de descubrirte y en última instancia seducir y revivir los sentimientos de tu ex por ti. Para hacer esto, deberás asegurarte de que tu expareja no se acueste con otras personas y lo que es más importante, que te desee porque la pasan muy bien juntos, incluso cuando no están intimando, digámoslo así. Salir con amigos, jugar, en conciertos, salir a cenar, etc. Esa debe ser la atracción. Recuerda nuevamente que si tu ex ya está saliendo con otra persona, al tener intimidad, puedes plantar una semilla de duda en su mente. Como te puedes imaginar, es difícil para alguien invertir en una nueva relación si continúa durmiendo con su ex, ¿verdad? Siempre ten mucho cuidado al decidir seguir durmiendo con tu ex o no. No es algo para tomarse a la ligera y hay que pensarlo bien porque puede tener efectos negativos. Muchas personas caen en la trampa de ser excesivamente dependientes emocionalmente, lo que puede volverse muy destructivo y provocar graves dolores de cabeza. Ten en cuenta que el hecho de que estés teniendo una relación íntima no significa automáticamente que la relación real también vuelva a la normalidad. Así que tenlo en cuenta, por favor. Un placer como siempre, queremos ayudarte. Sé que quieres recuperar tu relación, ¿verdad? Porque el amor existe, porque esa persona es tu complemento. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso de recuperar a tu expareja. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un abrazo, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte y hasta el próximo video.